Hoy estamos con Miguel Orense, un emprendedor en serie con el que he coincidido en algunas inversiones un poco extrañas, tokens y cosas de estas que no suelen salir bien. Si salen bien, evidentemente multiplicas por 1000, pero no suelen salir bien. El caso es que su historia como emprendedor me parece que aporta mucho a nuestra comunidad, que tiene experiencias muy interesantes y sobre todo las últimas charlas que he tenido con él me ha mostrado herramientas de inteligencia artificial que yo desconocía. Una de ellas, por ejemplo, there is an AI for that, o sea, hay una inteligencia artificial para esto, donde se recogen más de 30.000 herramientas de inteligencia artificial que existen hoy para hacer absolutamente cualquier cosa. Miguel, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Sixto, por contar conmigo en este interesante podcast. Una de las preguntas que yo les hago en privado a todos los invitados, pero voy a empezar a hacerlas en públicas, es tu edad. ¿Cuántos años tienes, Miguel? Pues yo tengo 49 años ahora mismo. Muy bien. ¿Qué le recomendarías a alguien que está en ese periodo de la vida, adelantados 40, 50, y se encuentra con que tiene que volver a empezar y tiene que tomar decisiones y tiene que buscarse la vida? ¿Qué le recomendarías a alguien de ese perfil? Bueno, pues lo primero que le recomendaría es que no se quedase fuera de juego, ¿no? Quedarse fuera de juego es no asimilar que el mercado laboral ha cambiado y que ahora mismo, pues, tú tienes que ir hacia las oportunidades, no al revés, ¿no? Como quizá era el mercado laboral antiguo, en el que realmente tú con un track record, pues, interesante o importante, ¿no? Después de 20 años trabajando, pues te llegaban las oportunidades. Hoy en día ya no funciona así, ¿no? Este tema tardé en darme cuenta, ¿no? Y lo que yo recomendaría sobre todo es que nunca se dejes de aprender e investigar. Ahora lo estamos viendo con la inteligencia artificial. Cada X años pues sale una tecnología disruptiva, una cosa nueva en la que se puede surfear la ola y quedarte atrás, pues es retroceder mucho en lo que puedes hacer con tu nueva vida, ¿no? Entonces, investigar, explorar e ir hacia las oportunidades. Yo creo que esas tres cosas serían los tres tips más importantes que le daría a una persona que esté en esa tesitura. Has comentado que tardaste en darte cuenta. ¿Puedes contarnos alguna anécdota personal concreta? ¿Por qué tardaste en darte cuenta de que había cambiado la mecánica y el funcionamiento del mercado laboral? Sí, al final, bueno, yo soy una persona muy emprendedora y realmente pues hubo un momento, ¿no? de mi vida, hace unos años en los que empecé a trabajar para otros, ¿no? Después de vender una de mis empresas y demás, ¿no? Entonces, para mí era una situación novedosa, porque llevaba 15 años sin trabajar por cuenta ajena para otros, ¿no? Y llegó un momento en el que pues tuve que buscar, ¿no? el next step, ¿no? El próximo paso, ¿no? Y entre que las últimas experiencias trabajando para otros pues tampoco me habían llenado 100%, por así decirlo, ¿no? Em, y empezar pues a buscar ese next step de la misma forma, ¿no? Pues buscando trabajos por cuenta ajena, pues me di cuenta de que los procesos de selección habían cambiado muchísimo, las entrevistas también, quien reclutaba también se ha profesionalizado muchísimo esa parte, que los contactos valen, pero no valen como valían antaño. Ahora mismo para un puesto X, el que sea, me da igual, hay 500, 600 perfiles, solo hay que ver las ofertas de LinkedIn, ¿no? Compites globalmente, algo que no pasaba antes, ¿no? Antes competías más localmente. Ahora compites con todo el mundo y alguien en remoto desde el otro lado del océano, pues puede competir contigo, hacer lo mismo que tú, ¿no? Incluso mucho mejor. Entonces, te vas dando cuenta de que esa competencia, ¿no? Unido a que la profesionalización de los procesos de selección en sí, pues hacen que te des cuenta que es muchísimo más duro de lo que era antes. Y en mi caso personal me di cuenta de que
mm, trabajaba o desarrollaba muchísimo mejor las cosas, pues haciéndolas por mi cuenta, porque he sido emprendedor toda mi vida, ¿no? Que realmente pues asimilando o formando parte del equipo de los demás, por así decirlo, ¿no? ¿Tú ves la situación o la escena de que un entrevistador de recursos humanos, un headhunter o un director de recursos humanos de una empresa pueda entrevistar para el mismo puesto a un algoritmo y a un profesional y a una persona? ¿Ves esa situación factible? Esa situación la veo factible, por supuesto, en el futuro, ¿no? Pero yo creo que también veremos la situación en la que nos vamos a quedar un paso antes, ¿no? En el que realmente esa oferta laboral no salga al mercado porque ya hay un agente, ¿no? De IA que está cubriendo esa posición, por así decirlo, ¿no? Lo que vamos a ver en los próximos años, o vamos, yo creo que va a ser así. Vamos a empezar a ver ejércitos de agentes, ¿no? Realmente, pues, los antiguos organigramas, eh, estructura de árbol, ¿no? De toda la vida, en el que pues hay una disposición piramidal normalmente, pues los vamos a empezar a ver, pero con agentes, ¿no? En el que haya un agente difusor, que es el que controla un poco todo, haga la labor, pues, de director, de CEO, como quieras llamarlo, y al final, pues, dos o tres o X capas debajo en las que los agentes, pues casi todas las rutinas, casi todos los trabajos más automatizables, pues lo van a empezar a gestionar, ¿no? Nuevos trabajos, por supuesto, tendrá que haber gente que un poco gestione todo eso, porque el human on the loop va a seguir en la ecuación, es decir, tiene que haber una presencia humana de validación y de coordinación, un poco de todo eso, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es la tendencia que ves ahora con esos agentes? Y si puedes explicarnos un poco qué es para ti un agente virtual o un agente de inteligencia artificial. ¿Puedes primero describirlo y luego contarnos un poco cuáles son las tendencias? Sí, claro. Mira, para mí, Sixto, un agente virtual, pues es una combinación de software y puede ser también de hardware, ¿no? Que sustituye a lo que actualmente, pues, de una forma bastante mecanizada hacia un humano, ¿no? Es decir, estamos en una época en la que el 50% de la humanidad está eh, desarrollando herramientas de inteligencia artificial y el otro 50% de la humanidad está un poco explorando y testeándolas, ¿no? Todo aquello que comentábamos en su día del movimiento no code, de que sin código puedes hacer muchas cosas y demás, pues con esto de la inteligencia artificial y la automatización, pues se potencia a la enésima potencia, ¿no? Entonces, em, todas, todas estas cuestiones que estamos viendo de IA y de automatización, pues las vamos a ver todavía muchísimo más em, en primera mano cuando esos trabajos tan rutinarios estén ya automatizados, por así decirlo, ¿no? Y ya pues incluyamos cuestiones relacionadas con el manejo de ordenadores directamente por inteligencias artificiales y ya no te digo nada con los robots, que es un mundo que aparte, ¿no? Que totalmente personalmente desconozco, pero ya cuando nos metamos con ese tema, pues ya creo que las otras actividades más rutinarias estarán cubiertas en la mayor parte con inteligencias artificiales, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco tu historia como emprendedor? Y también cuando has trabajado por cuenta ajena, también un poco esas partes de tu vida. Sí, pues mira, yo hace 24 o 25 años llegué a este mundo de Internet, ¿no? Comencé a trabajar después de hacer un máster en marketing digital, uno de los primeros másters que se hizo en el año 2000. Empecé a trabajar en una startup, ¿vale? Y ahí ya me picó mucho el gusanillo del emprendimiento, ¿no? Yo de aquella no,
no era un emprendedor ni tenía parte de aquello, pero era el webmaster, ¿no? Que de aquella pues era alguien que se encargaba prácticamente de todo, no había especialización de nada, entonces pues bueno, yo hacía la web, yo hacía los contenidos, yo maquetaba las imágenes, yo hacía la promoción y el posicionamiento online, que de aquella la palabra SEO ni existía en el mercado, ¿no? Se hablaba más de alta en buscadores que de SEO, ¿no? Y esa fue quizá la parte que más me llamó la atención de todo lo que hice como webmaster y fue un poco la que encarrilé pues mis conocimientos y mi dedicación profesional. Mi trabajo fin de máster, para que te hagas una idea, se llamaba promoción online mediante alta en buscadores. Y de una forma pues muy sencilla, lo que hacía era una tesis en el que con la información que había de aquella que era nula, ¿no? No contábamos ni con canales de YouTube, ni con podcasts, ni con blogs, ni con newsletters, ni con nada parecido, ¿no? Entonces, la breve información que había de aquellos entonces, pues hice un pequeño trabajo sobre cómo posicionar una web, ¿no? Con las herramientas y la información que había de aquella, ¿no? Eso me abrió un campo que yo hasta aquel momento desconocía, que era el campo más particularmente el posicionamiento en buscadores, ampliamente el marketing digital y cómo, digamos, hacer publicidad y captar negocio a través de una página web. Y después de trabajar pues para varios proyectos, en el 2008 pues lanzo mi libro sobre posicionamiento SEO y lo paralelizo con el lanzamiento de mi propia agencia de marketing digital, ¿no? Que fue Canvas Media. Y en Canvas Media hicimos muchísimas cosas, muchas de ellas pues muy pioneras, ¿no? Aparte de SEO, SEM, analítica digital, también nos hicimos una incursión en el campo de los marketplaces, ¿no? Cuando se empezó a vender en Amazon y todo aquello. Y un poco ese fue mi periplo, Sixto, ¿no? Empecé también a trabajar antes de montar Canvas en consultoría SEO, ¿no? Que eso me dio también un bagaje y un conocimiento que yo hasta ese momento pues no disponía de él. Trabajé en varias consultoras relacionadas con la materia. Y a partir de ahí, pues el gusanillo emprendedor volvió a mí y bueno, y tuve que emprender, por así decirlo, ¿no? Tú tienes la experiencia grata, que no todos los emprendedores tienen, de haber conseguido vender alguna de tus empresas. Em, ¿Qué pasa el día después de un emprendedor que vende su empresa? Bueno, yo considero que si vendes, al final tu mindset ha cambiado muchísimo. Porque si a mí me dices en el 2009, en el 2010, oye, vende tu empresa, tu hijo, tu retoño, pues la respuesta inmediata es que no. ¿Cómo voy a vender yo mi pequeño bebé, ¿no? El pensamiento va cambiando a lo largo de los años, ¿no? Al final, el negocio de la consultoría y el negocio de las agencias, pues es un negocio que es difícilmente escalable. Hay otros negocios que son muchísimo más fácilmente escalables, ¿no? Entonces, esto, unido a otras cosas que te vas dando cuenta también por el camino, hace que tu pensamiento pues se vaya modificando, ¿no? Y al final, si más o menos pues vas consiguiendo pues negocio, números, va a haber gente que te va a llamar a la puerta, ¿no? Entonces, ahí es donde tu mindset acaba cambiando y, ¿no? Y dices, bueno, pues, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no voy a dar el paso? Yo tengo un negocio que lo he escalado hasta donde más he podido y ahora pues se trata de que, oye, unirte a compañeros de viaje que lo puedan escalar un poco más, ¿no? Y ese día que tu negocio no es tuyo, ¿qué haces como emprendedor? ¿Buscas trabajo? ¿Empiezas a invertir? ¿Vives de una temporada, te vas de vacaciones? Y ¿vives de lo que has ganado en la venta de la compañía? ¿Cuál es ese día siguiente? Bueno, el día siguiente es curioso, ¿no? Normalmente cuando vendes una compañía, pues siempre te tienes que quedar, ¿no? El periodo de vesting que se conoce y te tienes que quedar una temporada en, en la compañía que te compró, ¿no?
Realmente mi día después, digamos que fue ese periodo de vesting, ¿no? Y realmente yo lo que hice, me tomé unos meses de reflexión, por así decirlo. Aproveché pues también para viajar un poco y para disfrutar, ¿no? Y pensar un poco pues qué es lo que iba a hacer en el ciclo siguiente, por así decirlo, ¿no? Eso fue eh, mi experiencia ahí. Ujú. Alguien que no ha trabajado en tecnología, ni siquiera en digital, aunque bueno, pues lógicamente ha tenido que utilizar herramientas y tener un email como mínimo y demás, eh, pero se encuentra con que está un poco desfasado. ¿Por dónde le recomendarías a ese profesional o esa persona que empiece a descubrir todo lo que viene, todo lo que es la inteligencia artificial, la computación cuántica, todo esto? ¿Qué fuentes o qué pasos le recomendarías que tomase? Bueno, yo creo que el primer paso es cacharrear y utilizar las herramientas que hay a nuestra disposición, que incluso puedes utilizar las versiones gratuitas, no te tienes por qué comprar el ChatGPT, el Claude o el eh, Gemini de turno, ¿no? Yo le recomendaría que fuese muy curioso y que empezase a cacharrear, ¿no? Yo veo muchos paralelismos con esta época con la que vivimos hace veintipico años, ¿no? En el que irrumpen nuevas tecnologías, la gente está un poco pez, ¿no? Nadie sabe un poco cómo operar ahí, cómo actuar, ¿no? Entonces, el primer consejo es, oye, ponte a explorar, ponte a preguntarles cosas a ChatGPT y del mero uso, pues tú vas a ir mejorando, ¿no? Y te vas a ir dando cuenta de cosas que, que de otra forma, pues es imposible, ¿no? Yo creo que hay un miedo siempre a lo novedoso, ¿no? Miedo a dar el primer paso, ¿no? A iniciar todo. Pero en el caso de la inteligencia artificial, yo lo veo claro. Y además con todas las novedades que cada día sale una herramienta nueva, un cacharro nuevo, pues yo empezaría por ahí, ¿no? Y en concreto, ¿qué herramientas? O sea, tú me has hablado de There is an AI for that, ¿Sí? Futurepedia. Mm. Cuéntanos algunas más de esas que estás descubriendo tú actualmente. Vale. En este caso, Futurepedia o There is an AI for that son directorios, ¿no? Vuelvo al paralelismo con la época inicial, ¿no? Cuando salieron los buscadores, los primeros buscadores, pues convivían con los directorios, ¿no? Que eran Yahoo y todos estos, que al final eran recopilaciones manuales de sitios web, ¿no? Luego salió la tecnología de Google, la tecnología disruptiva novedosa, el PageRank y tal, pues ordenaba los resultados de otra forma, ¿no? Pues estamos viviendo lo mismo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ahora todo se hace de forma automatizada, ¿no? No se hace nada manual, pero estamos viviendo la época en la que hay muchísimos directorios y pequeños buscadores de herramientas de inteligencia artificial, como los que has dicho tú. Hay otros como pueden ser SaaSHub, que es muy, muy interesante, me encanta también. Em, y son como los motores que a ti te ayudan a descubrir, o a mí particularmente me ayudan a descubrir todas estas nuevas herramientas nativas de IA que están saliendo pues como setas, ¿no? Como salían las webs a finales de los años 90, ¿no? Pues igual, ¿no? Em, esa es una forma de discovery que la verdad que es muy interesante y es la que utilizo yo, ¿no? Otra es la de las newsletters de inteligencia artificial. Estas plataformas y incluso otras plataformas más próximas a lo que es un medio, un generador de contenidos, pues tiene sus propias newsletters en las que pues te vas enterando de las novedades, puedes fisgar nuevas herramientas, puedes también ir probándolas y la verdad que es muy interesante ver pues cómo se está creando una gran generación de software que hace un par de años era eh, imprevisible. O sea, no, era casi ciencia ficción hacer las funcionalidades que estamos viendo hoy en el software, ¿no? Y con la facilidad de uso que antes comentaba, que al final, pues, alguien sin conocimientos técnicos
y con una buena comunicación en forma de prompt, pues se puede hacer su agente de inteligencia artificial de andar por casa y que le solucione un problema concreto que le está quitando muchísimo tiempo, ¿no? Estupendo. Miguel, cuéntanos un poco más sobre tu próximo proyecto. Me has contado en privado que estás ahí dándole vueltas y demás. ¿Qué necesidad has identificado que pretendes solucionar o hacia dónde pretendes orientarlo? Bueno, yo veo muchísima necesidad de formación en estos momentos, ¿no? De formación y de evangelización, diría que es la palabra, ¿no? Estamos ante una nueva ola, hay que surfearla y hay que atreverse a surfearla, ¿no? Para eso necesitas partners. Y en esa línea, pues lo que estoy barruntuando, que ya la verdad que tenemos algo lanzado, me he asociado con un antiguo compañero de trabajo, que era CTO, en la empresa donde coincidimos, y hemos montado Adestria, ¿no? Adestria es una consultora de inteligencia artificial en la que desde tres puntos de vista, formación, como te he comentado, consultoría, que ahora las empresas lo que necesitan es un guía inicial sobre cómo iniciar, ¿no? Cómo implementar toda la inteligencia artificial en las organizaciones. Y por último, compañero pues también es técnico, pues estamos también explorando la posibilidad de montar algún tipo de aplicación, agente, automatización, no sé cómo se llamará mañana, ¿no? Pero Robotic AI se llamará pasado mañana seguramente. Pero bajo esas tres vías, pues estamos poco explorando el mercado, buscando solucionar ciertos problemas que ya hemos detectado en algunas de las empresas con las que hemos contactado y trabajado ya, y, y con una modestia encomiable en el sentido de que aquí empezamos todos de cero y que especialistas en esto creo que no hay a día de hoy, ¿no? Y que diga que es especialista, pues yo creo que está mintiendo y con mucha humildad, pues empezando a hacer cositas, primeros proyectos, formando a la gente y autoaplicándonos la IA, porque todos los temas más de autodesarrollo, pues lo que estamos haciendo es la propia organización, queremos que sea una organización exponencial, en el que haya pocos trabajadores y muchos agentes, entonces lo que hacemos es autoaplicarnos todo lo que trasteamos, investigamos y acabamos conociendo de todas las herramientas que estamos trabajando, nos lo autoaplicamos en el proyecto y tenemos ya infinidad de agentes y de aplicativos que nos ayudan absolutamente a todo. Desde hacer las propuestas, desde escribir el contenido, desde responder los emails, bueno, muchísimas cosas más en las que estamos trabajando, ¿no? Estupendo. Hace un rato has mencionado que te recuerda a hace 25 años. A mí también. Tengo que confesarte que hay muchas similitudes cuando esos años 98, 99, 2000, cuando todo esto empezaba a ebullir, ¿no? ¿Qué aprendizajes guardas de aquella época? O sea, que no sé si invertiste en acciones en aquel momento, antes del estallido de la burbuja, o si estabas emprendiendo, no sé dónde te pilló, pero ¿qué aprendizajes recuerdas de aquel momento? Bueno, uno de los primeros aprendizajes que yo tuve, yo era muy joven cuando empecé. Yo empecé a trabajar de webmaster, como te dije, en una empresa en Barcelona. Y esto es una anécdota mira, he contado pocas veces, pero quiero compartirla contigo, Sisto, ¿no? Lo primero es estar, cuando vienen estas cosas, estar en el lado correcto, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la Torre Cataluña, que es una torre que hay al lado de la estación de Sants, que ahora es un hotel, ¿no? Y esa torre era cristal, ¿no? Se podía rodar incluso las películas estas de Bruce Willis, La jungla de cristal, porque era todo cristal, ¿no? Entonces nosotros estábamos en la planta 17 y había unos operarios que, bueno, que de vez en cuando venían a limpiar el cristal. La verdad que era increíble porque te limpiaban el cristal de tu estancia, ¿no? De donde estás
y era como, cambiaba aquello como el día y la noche, o sea, era como un edificio muy alto, súper expuesto y aquello pues, estaba lleno de porquería, ¿no? Entonces veíamos todas las mañanas a gente en andamios, ¿no? Jugándose literalmente la vida, ¿vale? Y ya incluso teníamos buen rollo con ellos, los saludábamos y tal, ¿no? Entonces yo me acuerdo que es una paradoja que, vamos, a mí me llamó mucho la atención, me hizo mucha gracia que uno de estos días, ¿no? Uno de los operarios, y aprovechando que había mucha porquería en el cristal, ¿no? Pues escribió, vamos a morir, ¿no? Con posterior carcajada de los que estábamos dentro y tal, ¿no? Pero eso a mí me hizo reflexionar mucho y dije, jova, este hombre pues con las condiciones que está, ¿no? Ostras, trabajando en un andamio, ¿no? Ostras, no me gustaría estar en su pellejo, ¿eh? No me gustaría estar en tu pellejo bueno, vamos a morir, ¿no? Ejemplifica, ¿no? Todo eso, ¿no? Por eso, lo de estar en el lado correcto, lo de formarse, prepararse en la vida, siempre es muy importante y ahora mismo creo que vamos, el estar en el lado correcto a partir de ahora, pues es crítico y estar en el lado correcto es aprovecharse de todas las herramientas que van a hacer que tú o yo tengamos superpoderes y que nuestra productividad y eficiencia, si antes pues trabajamos por un paisano, ahora pues vamos a ser cuatro o cinco personas eh, trabajando en lo que antes hacía uno, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que prepararse, estar en el lado correcto, repito, y no tenerle miedo, porque luego también otro de los aprendizajes, Sixto, es que al final, pues realmente los que perduran son los fuertes, ¿no? O sea, ¿cuántos buscadores de aquellos que había a la Alta Vista, no sé cuántos han perdurado a día de hoy? Uno, dos. Pues aquí también va a pasar lo mismo, ¿no? Con todas estas herramientas que te comentaba de inteligencia artificial, yo pruebo muchísimas, pero yo sé que el 90% de ellas, pues dentro de 2 años, si hablamos, pues van a estar todas en Cajarete, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Saber mm, que es difícil, percibir quién puede ser ganador ahí, ¿no? Para también arrimarte y cobijarte a buen árbol, ¿no? No árbol caído al día de mañana. Estoy 100% de acuerdo. Si me lo permites, para terminar ya este podcast, que nos acercamos a los 30 minutos, creo que el lado correcto es el lado de las ganas de aprender, de descubrir, de aventurarse, de querer disfrutar con el proceso de aprendizaje y sacarle partido cuanto antes, que es lo que estamos haciendo muchos, que tenemos la misma idea que tú. O sea, casi nada. O sea que bienvenidos al lado correcto si te apetece disfrutar la experiencia de volver a reinventarnos. Miguel, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, Sixto. Un abrazo enorme.